Paz a vosotros, amados hermanos. Siempre es grato saludarles y desearles que la bendición de Dios y la dirección de su Santo Espíritu sea en cada uno de ustedes. En esta ocasión, para compartir la guía para la predicación matutina del próximo sábado 13 de abril del 2024, que lleva por título La esterilidad y el milagro de la vida. El objetivo que es necesario cumplamos es reconocer que desde el momento de la concepción, nuestro Dios es el único que otorga la vida y la puede quitar de acuerdo a su voluntad. El versículo base se ubica en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, que refiere: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes». La presente guía está dividida en dos partes. En la primera se abordará lo referente a la esterilidad y en la segunda parte abordaremos el milagro de la vida. Iniciemos desarrollando la primera parte en relación a la esterilidad. Siempre es importante meditar lo que significan las palabras, y en esta ocasión es conveniente comprender qué entendemos por esterilidad, y es el término utilizado para referirse a quien no puede concebir, mucho menos dar a luz. En la historia bíblica encontramos varios ejemplos de quienes eran estériles, y es de notar que se mencionan diversos casos donde quien padece la esterilidad es la mujer, y son los siguientes. Primero, Sarai, esposa de Abraham. La referencia escrita la encontramos en Génesis capítulo 11, versículo 30. Segundo, Rebeca, esposa de Isaac, quien después de implorar el favor de Dios, concibió dos hijos, Esaú y Jacob, dando lugar posteriormente a dos pueblos. Génesis capítulo 25, versículo 21. Tercero, Raquel, esposa de Jacob, quien posteriormente Dios permite que conciba y da luz a dos hijos, José y Benjamín. Cuarto, la esposa de Manoa, de quien la palabra de Dios no nos refiere su nombre, pero era estéril, y Dios permite que conciba para dar a luz a Samsón, quien libraría a Israel de la opresión de los filisteos. Jueces capítulo 13, versículo 2. Ana, esposa de Elcana, quien después de su ruego delante de Dios fuera la madre de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 5. Sexto, Elizabeth, esposa de Zacarías, quien posteriormente serían los padres de Juan el Bautista, como lo refiere el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 7 y versículo 36. De todos estos ejemplos debemos considerar varios aspectos importantes, y me gustaría señalar el caso de Abraham y Sarai, su esposa. En Génesis capítulo 15, versículos 1 al 13, nos relata cuando Abraham recibe la promesa por parte de Dios de que su simiente sería numerosa como las estrellas de los cielos. Lo interesante de este relato es que transcurren 10 años y Sarai no veía la manera en que Dios cumpliera su promesa hecha a Abraham. Y en el capítulo 16 nos da un pormenor de la decisión que hace Sarai persuadiendo a Abraham para que entrara a su sierva Agar, la cual era egipcia, y consideró que de esta manera se cumpliría la voluntad de Dios. Lo que es necesario meditar y destacar son los siguientes aspectos. Inciso A. Cuando Dios nos da una promesa, hermanos, no pensemos que la tendrá por tardanza o la habrá olvidado. El problema del ser humano, nosotros, es que consideramos que el tiempo transcurrido en la respuesta ya es demasiado, y quizá en nuestra perspectiva así sea. Sin embargo, debemos ser pacientes y esperar en el Señor, quien siempre proveerá de su misericordia. Inciso B. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, debido a que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, como lo refiere la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y eso quiere decir que para Abraham y Sarai fue demasiado tiempo esperar 10 años sin recibir un hijo, un heredero, y tengamos en cuenta que Dios no olvida su promesa. Lo interesante es notar que
Abraham recibe la promesa de Dios de heredar la tierra de Canaán y era de 75 años, y hasta los 100 años nace Isaac. Esto nos demuestra que Dios obra milagros, maravillas en sus hijos, a quienes le temen y guardan sus mandamientos. Aun cuando nosotros consideremos que ya no es tiempo o que Dios no va a manifestar un milagro en nosotros. Por ello, la enseñanza de Abraham y Sarai su mujer, para que no hagamos nuestra voluntad. Inciso C. En diversas ocasiones consideramos que Dios tarda en responder nuestra petición, y es cuando pensamos en ayudar a Dios a resolver la situación adversa o difícil por la que atravesamos. Se nos olvida que Dios es el único Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, con su ornamento, y es cuando realizamos nuestra voluntad, lo cual no es correcto o apropiado, porque pensemos diferente a nuestro Hacedor y procedemos de manera incorrecta haciendo nuestra voluntad. Ahora consideremos, en el caso de que alguno de los matrimonios que acude a la congregación que usted o yo atendemos y tiene esta condición de esterilidad y que no pueden procrear hijos, será necesario que usted como pastor pueda acercarse a este matrimonio con cautela, con precaución, con humildad, con sensatez, para hacerles notar que no se desanimen, que es conveniente orar y rogar a Dios para que obre y manifieste milagrosamente su voluntad entre sus hijos, entre su pueblo. Debe recomendar que no busquen los medios de fertilización in vitro o cualquier forma de inseminación artificial, pues este tipo de métodos va en contra de la voluntad de Dios. Sé que es difícil abordar este tema, pero debemos de estar conscientes de que Dios manifiesta su voluntad en cada uno de nosotros. También debemos considerar si la voluntad de Dios permite que no tengamos descendencia. Él, en su infinita misericordia, sabrá lo que es mejor para nosotros, y es muy probable que en este momento no comprendamos la voluntad de Dios, pero debemos ser sujetos a lo que Dios establece y permite que vivamos. Recordemos las palabras del profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 9, que afirma: «Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos?». Ahora pasemos a abordar el segundo aspecto de la presente guía, que es el milagro de la vida. Y realmente es maravilloso constatar que al unir las células masculinas con las femeninas, la mujer sea el receptáculo para que se desarrolle en su vientre una nueva vida. Esto es realmente sorprendente porque nos habla del poder de nuestro Hacedor para generar la vida y nos ha hecho con características distintivas pero complementarias entre el hombre y la mujer. Es por ello que al interferir en este don maravilloso de la vida, que es precisamente la manifestación de Dios a través de su poder, que en el vientre de una madre se desarrolle un ser completamente a imagen y semejanza de Dios, hermanos, pensemos que en esa maravilla que Dios realiza, no podemos disponer de ella a nuestra voluntad, porque no tenemos la facultad de crearla. Hoy en día, ante la vorágine del pensamiento humano, se ha legalizado el aborto y ello permite dejar en libertad de decisión a la mujer para que determine si interrumpe el embarazo o no. Esto se opone a la voluntad de Dios porque el versículo base de este tema, ubicado en Jeremías capítulo 1, versículo 5, establece que Dios nos conoce desde el vientre antes que nos formemos y que también, hermanos, nos conoce perfectamente en todo instante en el desarrollo en el vientre de nuestra madre. Y así, considerando esta milagrosa formación de la vida que Dios nos da, no tenemos facultad de eliminar una vida que se forma desde la unión de las células reproductivas del hombre y la mujer. Tengamos en mente la afirmación del sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 8, versículo 8.
no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. En este orden de ideas, David, en el Salmo 71, verso 5, habla de la forma en la cual Dios nos conoce desde el vientre, antes que podamos nacer. También el apóstol Pablo expresa en Gálatas capítulo 1, versículo 5 y 6, que Dios lo apartó desde el vientre de su madre para ser llamado por su gracia y que le fuera revelado al Señor Jesucristo de manera personal. Dios es dador de la vida, como lo afirma el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4. No tenemos facultad para poder quitar la vida en el momento en que nosotros querramos o nos plazca, sino que debemos comprender que estamos en el hueco de las manos de Dios y Él determina los días de vida que nos concederá. El paciente Job afirma en el capítulo 14, verso 5, lo siguiente: ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Así también lo confirma el Salmo 104, verso 9. Y en este orden de ideas, Job en el capítulo 12, versículo 5 o verso 5, también afirma: en su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. Dios tiene un propósito al permitirnos vivir y queda perfectamente establecido en lo que describe el evangelista Juan, capítulo 17, versículo 3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Abordaremos también un tema que resulta escabroso, pero es necesario tratarlo porque estamos hablando sobre el milagro de la vida en esta segunda parte de la guía para el próximo sábado. El caso es que cuando alguien enferma y se declara muerte cerebral, en varios casos viene el pensamiento si es viable aplicar la eutanasia, lo cual quiere decir o significa, de acuerdo a la Real Academia Española, la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Y es cuando usted ve que el paciente lleva tiempo en una condición de respiración artificial. Hermanos, no tenemos ninguna facultad para determinar si una persona vive o muere. Para la Iglesia de Dios no está avalada la eutanasia, y esto lo tenemos que tener presente, porque es la voluntad de Dios la que se manifiesta cuando un enfermo, hermanos, tiene que llegar a los días límite de su vida. Recordemos ya lo que establecía Job anteriormente en la cita de Job 14, verso 5, donde refiere que Dios es el que pone término a nuestros días, de los cuales no pasaremos. Si lo entendemos así, lo comprendemos plenamente de esta manera, hermanos, no tendríamos por qué recurrir a la eutanasia como una forma de ayudar a quien para nosotros supuestamente está sufriendo. Otras personas, cuando viven una situación difícil por efecto de una enfermedad, intervención quirúrgica y no hay cura o alguna forma en la que se recobre la sanidad, la salud que se requiere, deciden suicidarse, acción que no es correcta, porque no podemos disponer de nuestra vida, pues nosotros no somos Dios y no podemos tomarla en el momento que usted decida. Tengamos presentes, hermanos, estas palabras que han sido reiteradas en esta segunda parte de la guía. Job 14, verso 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Amados hermanos, consideremos lo anteriormente expuesto y podamos recalcar en la congregación que en el momento de exponer este tema, que Dios, si permite el que no podamos procrear hijos y permite el milagro de la vida dentro del vientre de una mujer, no tenemos ninguna potestad para poder limitar el número de nuestros días. No tenemos la autoridad para poder interrumpir una vida en el pleno desarrollo. Esto debemos analizarlo y tomarlo en cuenta. Dios
es el único quien tiene potestad de tomar la vida de cada uno de nosotros en el momento que Él lo decida o determine. Recordemos lo que establece el paciente Job en Job 12, en el versículo o en el verso 10, en su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. Y también tengamos presente lo que este mismo varón de Dios, Job, escribe en Job 23, versos 13 y 14. Pero si él determina en una cosa, ¿quién lo apartará? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Dios, hermanos, nos dé entendimiento a cada uno de nosotros, sabiduría para poder esgrimir con diligencia este tema ante la congregación. Sé, hermanos, que se tocan aspectos difíciles de tratar para fijar una posición como ministerio ante la iglesia acerca de la esterilidad. Hermanos, no pretendamos ayudar a Dios. Cuando alguien padece esterilidad, no podemos, hermanos, pensar en la fecundación artificial o in vitro, porque de alguna manera, hermanos, no es lo que Dios determina. También, hermanos, no pensemos que a través del milagro de la vida que Dios desarrolla en el vientre de una mujer, sea facultad de nosotros el poder limitar, el poder disponer. Hermanos, tengamos en cuenta estos consejos, lo que determina la palabra de Dios respecto al milagro de la vida. Somos conocidos de Él desde antes, hermanos, que nos formásemos en el vientre de nuestra madre. Amados hermanos, pongamos diligencia en este tema y nos pongamos en manos de Dios para poder demandar la guía de su Espíritu Santo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios sea con nosotros, hermanos, para poder exponer este tema adecuadamente ante la congregación. Paz a vosotros, amados hermanos.